Hola, en este video nos toca hablar sobre el Hook Use Effect y las diferentes maneras de utilizarlo. Aplicaremos varios efectos a nuestro componente de ejemplo. Esto es Moguelo Dev. Comencemos. En este video también vamos a utilizar el Hook Use State. Y si aún no sabes cómo funciona, no te preocupes porque también ya hice un video sobre ese hook. Te lo dejo como sugerencia. Para este ejemplo vamos a consumir el API de GitHub Jobs, donde vamos a obtener un listado de trabajos y le estaremos agregando varios efectos con nuestro Hook Use Effect. Empecemos. Este es nuestro componente donde estaremos probando nuestro hook y está dentro de la carpeta Use Effect. Como ves, ya tengo creado un componente llamado Job Item y nos servirá para mostrar cada elemento del listado que nos devuelva la API. Pero veamos qué tiene por dentro. En este componente estamos reutilizando los estilos del componente Card que habíamos usado en el video anterior para crear un custom card y agregamos otros dos componentes, el de Image e Info, para mostrar la información. Como props estamos recibiendo el item, que será un objeto con información del trabajo, y una función handleClick que usaremos más adelante para explicarte uno de los casos del Use Effect. Me gustaría que tengas muy en claro que el Use Effect, dependiendo de la manera en que lo utilices, reemplaza ciertos ciclos de vida del componente. El component didMount, el component didUpdate y el component willUnMount. Pero vamos al código para que te explique mejor. Antes de empezar a consumir la información, quería mostrarte que he agregado un archivo llamado constants, donde tenemos una constante para guardar la URL de nuestro API. Oye Moguelo, ¿qué es eso del Course Anywhere? Lo que pasa es que esta API tiene habilitado el course, por eso no podemos consumirla directamente. Pero con motivos de aprendizaje y para este ejemplo, estaremos utilizando el proxy Course Anywhere, que nos ayuda a saltar esta validación y así poder consumir cualquier API. La API de GitHub Jobs tiene un límite de peticiones, por eso agregué en este archivo mockdata.js un objeto con información de algunos trabajos que utilizaremos como fallback en caso de que rebasemos el límite de peticiones. Vamos a empezar a darle vida a nuestro componente. Necesitaremos configurar varias variables de estado para administrar la petición que hagamos a la API y para eso importemos el hook useState. La primera variable la llamaremos isLoading y nos ayudará a mostrar un mensaje de cargando cuando se envíe la petición. Le pasamos como valor por defecto false. La segunda la llamaremos data y aquí guardaremos la información cuando la petición ha sido exitosa. Le pasamos como valor por default un arreglo vacío. Y la última la llamaremos error, y ahí es donde guardaremos el mensaje en caso de algún error en la petición. La dejaremos vacía por defecto. Ahora sí, empecemos a consumir el API, y para eso necesitamos nuestro hook Use Effect. Mi momento ha llegado. Usar este hook no es tan complicado. Como primer parámetro recibe una función. Y ahí es donde agregaremos la lógica de nuestro efecto, en este caso, consumir el API. La lógica es muy sencilla. Estamos creando una función callAPI donde la volvemos asíncrona con ayuda de async_await. Async_await nos ayuda para hacer síncrona nuestra petición al servidor. Es una de las ventajas que nos ofrece ECMAScript 7 y es una de las alternativas a las promesas, ya que nos deja nuestro código más limpio y más legible. Bueno, continuando con el código, antes de realizar la llamada al API, estamos asignando a true nuestra variable de estado isLoading. Para realizar la petición nos ayudamos con fetch y después validamos el estatus de la respuesta. Si es diferente a 200 significa que hubo algún error y la guardamos en nuestra variable de estado error. Y antes de guardar la información validamos para saber si guardamos la respuesta del API o asignamos nuestra data moqueada. Al final solo cambiamos nuestra variable isLoading a false, ya que terminó de realizar la petición. Y dentro del efecto ejecutamos la función callAPI. También tenemos un console.log para ver el efecto en nuestra consola. Guardamos y veamos qué sucede. Como ves, se nos cicló el componente, por eso tienes que tener en cuenta muy bien cómo funciona este hook. Pero déjame explicarte qué está sucediendo.
Se nos está ciclando el componente porque dentro de nuestra lógica del efecto estamos afectando el estado de nuestra aplicación. Y cada vez que lo actualizamos con nuestras funciones setDisLoading, setError y setData, el componente realiza un re-renderizado. Y en cada uno de esos renderizados vuelve a entrar a nuestro hook, a ejecutar la petición del API, volviendo a modificar las variables de estado. Y ahí se convierte en un ciclo sin fin. Para evitar este problema, el useEffect recibe como segundo parámetro un arreglo de dependencias, en el cual indicamos al hook que se ejecute únicamente si se han cambiado estos valores. Necesitamos que el hook se ejecute una sola vez al cargar el componente, y para lograr eso le pasaremos un arreglo pero sin dependencias. Con esto le estamos indicando que aunque existan renderizados extra, nuestro arreglo tendrá el mismo valor que el renderizado anterior, y por esa razón solo se ejecutará una única vez nuestro efecto sin importar cuántas veces se renderice nuestro componente. Ah, sí, eso me suena conocido. Sí, así es. Al pasarle el arreglo vacío, estamos representando el ciclo de vida ComponentDidMode. Pero continuemos con nuestro efecto. Si revisamos el navegador nuevamente, vemos que se ejecuta una sola vez. Y para terminar nuestro efecto, vamos a modificar un poco nuestra vista para mostrar el listado de los trabajos. Aquí, primero validamos si aún no ha terminado la petición con la variable isLoading para mostrar un pequeño mensaje. De lo contrario, recorremos con ayuda de la función de JavaScript.map el arreglo de datos, pasándole la información de cada ítem a nuestro componente jobItem. Guardamos y vemos que funciona correctamente. Ya se está mostrando el listado de trabajos y con esto tenemos listo el uso de nuestro primer efecto. Vamos a agregar otro efecto a nuestro componente, un poco más sencillo. Vamos a modificar el título de nuestra página según el trabajo que selecciones de nuestro listado. Para ese efecto vamos a crear otra variable de estado. La llamaremos title y le pasamos por defecto un string. Dentro de nuestro efecto estamos modificando el DOM directamente con el título del trabajo seleccionado. Y también le pasamos a la función handleClick de nuestro botón la función setTitle para actualizar la variable de estado. Guardamos y vemos si funciona. Como ves, al darle clic a nuestro botón estamos cambiando el título de nuestro componente. Pero veamos qué pasa por la consola. Recargamos la página. El efecto 1 se ejecutó solo una vez, cuando se carga el componente. Pero en nuestro segundo efecto se está ejecutando varias veces, y esto es porque se están actualizando las variables de estado de nuestro primer efecto. Para resolver esto y mejorar el performance de nuestro componente, también usaremos el segundo parámetro que recibe el useEffect. Ah, claro, vamos a agregar el arreglo vacío como nuestro primer efecto, para que no se ejecute varias veces, entiendo. Veamos qué pasa si hacemos eso. Volvemos a cargar la página. Vemos que con eso solo se ejecuta una sola vez el efecto 1 y el efecto 2, pero ¿qué pasa si ahora presionamos el botón Select? Como ves, deja de funcionar, ya que este segundo efecto queremos que funcione diferente a lo que necesitábamos del primero, ya que aquí cuando se vuelva a renderizar el componente, sí necesitamos que entre de nuevo al efecto y haga ese cambio al título. Para eso, como te expliqué anteriormente, le podremos pasar una dependencia a nuestro arreglo. Le pasaremos nuestra variable de estado, title. Así estamos asegurando que se ejecute este efecto únicamente si en el próximo renderizado hubo un cambio de valor de esta variable. Probemos en el navegador y sí funciona correctamente, ya no entra al efecto de forma innecesaria. En este simple efecto estamos reemplazando el uso de los ciclos de vida ComponentDidMount, porque se ejecuta una vez al cargar el componente, y el ComponentDidUpdate, ya que se ejecuta cada vez que se actualiza nuestra variable de estado. Y con esto terminamos nuestro segundo efecto. Para nuestro último efecto que quiero mostrarte, vamos a intentar un Intent Exit, que son esas alertas que te muestran cuando pretendes abandonar la página. Para hacer eso, voy a apoyarme con Event Listeners para saber el movimiento del mouse. Dentro de nuestro efecto estamos agregando un Event Listener que escuche el evento Mouse Out.
para saber la posición del mouse al salir de nuestra etiqueta body, y así mostrarle la alerta al usuario para recomendarle que no salga de nuestro sitio. A veces vamos a necesitar efectos de este tipo, como por ejemplo aquí con los Event Listeners, o si estás trabajando en una aplicación de chat. En nuestro caso tenemos que remover el listener cuando se desmonta el componente, y para eso el UseEffect tiene una manera especial de hacerlo. Vamos a verlo. Dentro de nuestro efecto estamos retornando una función que se encarga de remover el listener que está activo, y esa función se ejecutará únicamente al desmontarse nuestro componente. Este es el comportamiento del ciclo de vida Component WillUnMount en los componentes de clase. En este efecto también estamos utilizando el segundo parámetro, el arreglo de dependencias, pero pasándolo sin dependencias para que el listener se registre una sola vez cuando se cargue el componente. Veamos cómo funciona. Al salir de nuestra etiqueta body nos muestra esta pequeña alerta. Con estos ejemplos vimos todos los casos al usar nuestro hook UseEffect, pero para terminar me gustaría mostrarte las diferencias del mismo componente pero realizado totalmente con clases. La principal diferencia que quiero mostrarte es que vemos que por toda nuestra clase estamos esparciendo la lógica de cada uno de nuestros efectos. En el componente didMount tenemos lógica de los 3 efectos. En el componente didUpdate tenemos lógica de nuestro efecto 2, pero observa que aquí tenemos que comparar el estado anterior con el actual para mejorar el performance a diferencia del hook, que solamente le tenemos que pasar un arreglo de dependencias. En el componente willMount tenemos lógica del efecto 3. Esto puede llegar a ser muy difícil de mantener y entender, a diferencia de nuestros efectos con los hooks, ya que se está agrupando por la lógica y no por el ciclo de vida. Espero que te haya quedado claro cómo utilizar nuestro hook UseEffect. Sé que puede ser un poco complicado entenderlo al principio, pero te recomiendo que sigas practicando. También te recuerdo que este proyecto está en nuestro repositorio de GitHub, te dejo el link en la descripción y para terminar te dejo el meme del día. Y nos vemos en el siguiente video.